ellos y yo en la virtualidad. La educación, un proceso intrínseco a la cultura humana. La necesidad del ser humano por explorar y conocer el entorno que le rodea siempre ha estado presente en su proceso evolutivo como individuo y como sociedad. Como proceso ha acompañado a la humanidad a lo largo de la historia, desde épocas remotas hasta la actualidad, sirviéndose para la transmisión de los conocimientos, valores y costumbres y formas de actuar de una generación a la siguiente, tanto dentro como fuera de las aulas de formación. Como proceso histórico, va de la mano con la evolución de la humanidad como sociedad, por lo cual puede ser abordado de acuerdo a las edades que han marcado la evolución del hombre en el tiempo, teniendo así la edad antigua, la edad media, moderna y la edad contemporánea. A continuación, se dará una breve descripción al respecto. Edad antigua. Se desarrolló desde la invención de la escritura como forma de expresión del ser humano hasta la caída del Imperio Romano aproximadamente en el siglo V. Ya desde este momento se utilizaban las embarcaciones como medio de transporte acuático acortando distancias. En este momento se remontan los orígenes de la educación de la mano con el nacimiento de las primeras civilizaciones egipcias, hindú, hebrea y china, teniendo como datos del enfoque de sus sistemas educativos los siguientes. La educación en el Antiguo Egipto se fundamentó en la transmisión del conocimiento dentro del seno de las familias bajo el precepto de preparación para el éxito en la vida. En la India antigua mostró similitud con la educación egipcia, manteniendo a la par de sus creencias religiosas bajo el dominio del budismo como religión naciente en su sociedad. La educación hebrea, por su parte, se enfatizó en la enseñanza con rigor, inculcando sabiduría y respeto a la ley. Y en la antigua China se centró en la filosofía, la poesía y la religión, de acuerdo a las enseñanzas de Confucio y Lao Tse. Pese a que la historia del hombre se halla indissolublemente unida, se reconoce a las faldeías griegas como la cuna de la cultura occidental, cuyos sistemas educativos nacientes preparaban a los ciudadanos grecos a los deberes cívicos bajo las áreas de gimnasia, gramática, retórica, matemática y filosofía, incursionando el concepto de la escuela que hoy conocemos. Por su parte, en la antigua Roma, la educación mantuvo el precepto de preparar a sus hombres para ser guerreros, aprender a leer, escribir y contar con el ábaco. Tuvieron fuerte influencia del sistema griego. En la Edad Media, abarca desde la caída del Imperio Romano en el siglo V hasta el descubrimiento de América en el siglo XV, ocurriendo la invención de la imprenta en esta época, con toda la revolución que esto conllevó en la difusión de la información y el conocimiento. En este momento se mantuvo íntimamente ligada a las corrientes cristianas de la época, representando a las organizaciones religiosas, los centros de la enseñanza de la cultura y la educación como modelos de las universidades emergentes, siendo lo más representativo la educación tras los monasterios. En la Edad Moderna se contempló desde el descubrimiento de América en el siglo XV hasta la Revolución Francesa en el siglo XVIII, coincidiendo con las guerras interdependistas iberoamericanas. Se marcó un cambio en el paradigma cultural, con el consecuente desligue de la educación de la religión bajo el precepto de educación libre para todos aquellos que deseen recibirla, con la consideración de la mujer en este proceso, para entonces la invención del automóvil a corta distancia. En la edad contemporánea, que abarca el periodo desde la Revolución Francesa en el siglo XVIII hasta el presente, enmarcando este periodo por el progreso e innumerables avances tecnológicos, de las cuales la educación no escapa. Representa esta época el nacimiento de los nuevos sistemas educativos que se mantienen en la actualidad y siguen evolucionando. En este periodo los avances tecnológicos han sido innumerables, hallándose entre ellos como sigue. Avances en los sistemas de transporte. En 1830 la invención del ferrocarril. En 1890 aparece el avión. Aún hoy en día se siguen mejorando los medios de transporte existentes con la finalidad de acortar distancias. En 1826 toma de la primera fotografía como modo de registro de la información. En 1833 aplicación de la electricidad en las comunicaciones, telégrafo eléctrico. En 1839, invención de la primera cámara analógica comercial. En 1871, aparición del teléfono como sistema de comunicación. Y en 1898, introducción de la radio. Y en 1926, invención del televisor comercial.
El avance en la información representa un hito significativo. Y en 1941, la invención de la primera computadora llamada EGNIA. En 1969, primera conexión a Internet. 1990, creación del World Wide Web como medio de consultas remotas en archivos de hipertexto utilizando la Internet. Todo un desarrollo tecnológico en el área de la informática, tanto del software como del hardware. La invención de las nuevas tecnologías ha influenciado la educación, pasando de considerar solo el modelo presencial a considerar un modelo de educación a distancia complementario, que permite superar las barreras de distanciamiento geográfico entre los actores del proceso de enseñanza, aprendizaje, por medio del uso de los avances de las telecomunicaciones, hallándonos hoy día a solo un clic de la distancia. El nacimiento, progreso y mantenimiento de la enseñanza a distancia se han visto influenciadas por los avances sociopolíticos, la necesidad de aprender a lo largo de la vida, los altos costos de los sistemas tradicionales de educación, los avances en el ámbito de la ciencia de educación, desarrollo laboral, académico, profesional y familiar, la vanguardia en las transformaciones tecnológicas. La educación a distancia pasó a convertirse en una realidad de un modo de enseñar y de aprender de millares de personas desde hace más de un siglo, quedando dividida su evolución de acuerdo a las tres grandes generaciones de innovación tecnológica, teniéndose así la correspondencia, la telecomunicación y la telemática. La enseñanza por correspondencia nace a finales del siglo XIX, haciendo uso de la imprenta y de los servicios postales para su funcionamiento, bajo el concepto de envío de textos escritos que guían el proceso de aprendizaje. La enseñanza multimedia se empleó a finales de los años 60, siendo la radio y la televisión emblemáticas de este sistema de enseñanza-aprendizaje, cuyo uso de medios didácticos como audiocassette, videocassette y diapositivas, conjuntamente con el apoyo telefónico, potenciaban la guía en el curso de sus estudios. Estos dos sistemas en la actualidad están tendiendo a desaparecer y ser desplazados por la telemática en la educación a distancia. La enseñanza telemática tuvo sus inicios en los años 80. Este modelo integra las telecomunicaciones con otros medios educativos. Mediante el uso de la enseñanza de la informática, dicho sistema tiene apoyo de el texto impreso ordinario, el texto impreso con facilidad para el aprendizaje, tutoría postal, apoyo telefónico, utilización de la radio, aparición de la televisión, apoyo al aprendizaje con audiocassette, apoyo al aprendizaje con videocassette, enseñanzas asistidas por ordenador, audioconferencias, videodiscos interactivos, correos electrónicos, videoconferencia de sala, videoconferencias por internet y servicios de la web. Hablemos un poco del perfil del docente virtual. El docente virtual es un docente como cualquier otro de la modalidad presencial, solo que necesita el desarrollo de ciertos rasgos que le permiten conducir el proceso de aprendizaje virtual en cada uno de los ámbitos de la enseñanza, es decir, en el conocer, hacer y ser. El docente virtual en el campo cognitivo es capaz de autoevaluar su propio desempeño con una actitud crítica respecto al curso que imparte con una finalidad clara de mejoramiento del mismo. Dominar el curso que conduce. Imaginar diversos escenarios de aprendizaje para sus alumnos haciendo uso de las herramientas virtuales, buscando con creatividad recursos y trabajos didácticos acorde a la modalidad virtual. Debe mantenerse actualizado y a la vanguardia de la innovación en el espacio de la educación virtual. Dominar las técnicas de trabajo colaborativo e individual, potenciando las comunidades de aprendizaje. Dominar las estrategias didácticas de la educación virtual. Orientarles al estudiante hacia la obtención de resultados de aprendizaje, facilitando los recursos de información y valor necesarios para adquirir las competencias profesionales adecuadas. El docente virtual en el campo afectivo. Él debe ser capaz de respetar la autonomía del alumno en el proceso de aprendizaje, demostrar una personalidad equilibrada y de compromiso ético, demostrar en sus actos un compromiso claro acerca de la democratización del derecho de todo ser humano a la educación, motivar permanentemente a los alumnos en el aprendizaje y logro de los objetivos contemplados en el programa, mostrar empatía en la relación personal y pedagógica que establece con sus alumnos. Ahora hablemos un poco del docente virtual en el campo de la interacción.
y este debe ser capaz de desarrollar sus habilidades comunicativas y de transferencia del conocimiento mediante la intervención de los alumnos en los espacios virtuales donde se generan nuevos aprendizajes. Compartir la experiencia vivida en el diseño y ejecución de su curso virtual con otros docentes a fin de obtener retroinformación que mejore los sistemas educativos en el tiempo. Demostrar las habilidades para la comunicación escrita. Retroalimentar el trabajo realizado por los alumnos reforzando sus logros y aspectos a ser mejorados. Generar ambientes de interacción propicios en favor de una construcción colaborativa del conocimiento. Mantener la cohesión del grupo que participa en los procesos de formación virtual. Es recomendable que el docente virtual se haya formado para la virtualidad con un proceso de aprendizaje como alumno virtual. El perfil del alumno virtual. El alumno, bajo este sistema de enseñanza, también debe poseer un perfil que le permita enfrentar satisfactoriamente los retos que este modelo de aprendizaje presupone, siendo estos capacidad de automotivación, habilidades tecnológicas y vanguardia en sus avances, buena comunicación por escrito, compromiso de su tiempo y energía con el curso, creer en el proceso de aprendizaje fuera del aula tradicional, disposición para conformar grupos de trabajo con sus colegas, en el desarrollo de proyectos colaborativos, participando en foros y realizando las tareas con una comunicación permanente de sus necesidades y sus preocupaciones. La virtualidad se ha convertido en una herramienta útil en los procesos de enseñanza y aprendizaje, como un complemento del proceso formativo presencial tradicional a favor de una educación para todos sin límites y barreras en la difusión del saber. No existen límites ni obstáculos imposibles de vencer, cuando la meta es aprender.